Bien, en este capítulo, que es el capítulo 6, capítulo de inventario, vamos a estar viendo y determinando cómo el inventario o cómo se adjudica el costo al inventario de la mercancía que se vende y el inventario de la mercancía que se queda. Vamos a estar demostrando básicamente que existen dos tipos de compañías. Existe la compañía manufacturera y existe también la compañía de venta al detalle. Un ejemplo de la compañía de las ventas al detalle viene siendo Walmart, Kmart, y la de la manufacturera, pues como ustedes ya saben, son todas aquellas fábricas que manufacturan cualquier tipo de automóviles, como por ejemplo medicamentos, etcétera, etcétera. En una compañía para la venta, el inventario siempre se va a clasificar como inventory. En una compañía manufacturera, el inventario se va a clasificar de tres maneras: raw material, work in process y finished goods. Eso va a depender de la etapa en que se encuentre el inventario. Pero no importa la clasificación, las compañías van a reportar todo su inventario bajo current assets en el balance sheet. Es bien importante. Se tiene que hacer un inventario físico por dos razones. Está el sistema perpetuo y el periódico. Ustedes han escuchado y quizás ustedes hayan tenido la experiencia en unas fábricas donde se tiene que cerrar para coger el inventario. Casi siempre es cuando termina un periodo de contabilidad. En el sistema periódico, que es el más usado, ahí las compañías tienen que determinar qué inventario queda, que no es otra cosa que el inventario on hand, y el inventario que se vendió, que es el que entonces vamos a determinar los costos de los bienes vendidos para ese periodo. Cuando se coge el inventario físico, pues ya ustedes saben que se cierran las compañías y se dedican pues todo el mundo, ¿verdad?, a cooperar para coger ese inventario. Estos bienes intránsitos, que son bienes que todavía no se han recibido, o aquellos bienes vendidos que todavía no se han enviado, son parte del inventario. Ellos también tienen FOB Shipping Point y el FOB Destination. Pero lo más importante de todo esto es que existen 4 métodos para determinar la cantidad del costo. Yo voy a estar explicando cada uno de los métodos, pero voy a estar más adelante enseñando el ejemplo de cómo funcionan cada uno de ellos. Tenemos primero el Specific Identification, que este método es que se le asigna tanto a la mercancía vendida como al inventario que permanece, que queda sin vender, el ending inventory, un precio específico de la factura de compra. Este método es utilizado mayormente en entidades cuyo inventario tiene un alto valor por unidad y por el movimiento de ventas de unidades es lento. Ejemplos de esto son la industria de automóviles, joyas y bienes raíces. Tenemos entonces otro método que es el average cost. Este método calcula primero un costo promedio basado en el costo total de unidades disponibles para la venta, dividido entre el número total de las unidades disponibles para la venta también. Entonces este costo promedio será asignado tanto a las unidades vendidas como a las unidades que se quedaron sin vender. FIFO, que es lo que nosotros llamamos First In, First Out, se asigna el costo de los primeros bienes comprados a las unidades vendidas, quedando los últimos costos para ser asignados a las unidades que se quedan en inventario. En LIFO, Last In, First Out, se adjudica primero el costo a los últimos bienes comprados y serán asignados a la mercancía vendida, quedando los primeros costos para ser adjudicados a las unidades que quedan en inventario. Para analizar el efecto de estos métodos en los estados financieros, debemos recordar que la cuenta del Cost of Goods Sold en una entidad que se dedica a la compra y venta de mercancía aparecerá en el Income Statement.
la cantidad que corresponde en inventario va a aparecer en Ending Inventory en el Balance Sheet. En esta gráfica básicamente lo que quiero es demostrarle que en esta ilustración 611 es que prácticamente en la gran mayoría de las compañías de Estados Unidos el método FIFO es el más utilizado. Más adelante yo les voy a indicar por qué es que ese método es el más utilizado, porque tiene varias ventajas. Aquí cuando empezamos con el Inventory Costing, tenemos esta compañía que es Houston Electronics Astro Condensers, donde aquí están unas fechas donde hay un beginning inventory, unas compras, unas unidades, unos costos por unidad y unos total cost. Como ustedes podrán apreciar, por fecha pues dice pues que hubo un beginning inventory de 100 a un costo unitario de 10 para un costo total de $1000, que en abril 15 se hizo una compra de 200 unidades que costaron $11 para un total de 2200, y así sucesivamente la compra del 24 y la de noviembre 27. Al sumarse a todas estas unidades pues da un total de unidades disponibles para la venta, como también tenemos un total cost. Pero aquí lo más importante son estos dos números que yo les voy a presentar, y viene siendo las unidades que se vendieron y las unidades que se quedaron sin vender. En este caso las unidades del Ending Inventory son las que se quedaron sin vender, y las unidades vendidas son las de 550. Estos dos datos son los que nos van a ayudar a nosotros a determinar lo que andamos buscando y el propósito y el objetivo de este capítulo: determinar el costo de esas unidades vendidas y determinar el costo de las unidades que se quedaron sin vender, que no es otra cosa que el Ending Inventory. Así es que en esta grafiquita de aquí dice Beginning Inventory más las compras menos el Ending Inventory es lo mismo que el Cost of Goods Sold. Así es que proseguimos. Como habíamos hablado anteriormente, First In, First Out, que no es otra cosa que FIFO, es bien importante que este método se basa que lo primero que entra es lo primero que sale. Se adapta más a la realidad del mercado, ya que emplea una valoración basada en los costos más recientes. Su razonamiento es muy sencillo. Simplemente si tenemos mercancía en existencia para la venta y compramos nueva mercancía para vender, salimos primero de las más antiguas. Por eso es que entonces en esta ilustración que está aquí, habíamos indicado que se vendieron 550 unidades, ¿verdad que sí? Pues como decimos que las primeras unidades que entran son las primeras unidades que se venden, pues nosotros tenemos que contar de arriba hacia abajo 550 unidades, porque fueron las que se vendieron. O sea que empezamos con estas de aquí que son las 100, 200 unidades son 300, y llegamos aquí entonces a las 300 y nos sobran 50 porque ya llegamos a las 550. Pues estas unidades que son las que están aquí, 100, 200 y 250, ¿verdad? Sacamos los precios unitarios, y determinamos aquí la cantidad en dólares. ¿Qué sucede? A mí lo que me interesa saber ahora, ya que sacamos las 550 unidades vendidas, ¿con cuántas es que yo me quedo? Perdón, en este caso, tenemos entonces que me sobraron 50 de aquí, de agosto 24, y las 400. Pues entonces se multiplican 400 por 13 y 50 por 12, que me dan 5.200 más 600, que son 5.800. Esa es la cantidad en dinero de las unidades que se me quedaron sin vender. Recuerdan que eran 450 y eso equivale a un total de $5.800.
Ya tenemos el costo de las unidades que se quedaron sin vender, que es el ending inventory. Ahora vamos a sacar cuál es el costo del cost of goods sold, que no es otra cosa que sumar el total de las unidades vendidas, que es el 12,000, menos el ending inventory, que son los 5,800, y me da 6,200. O sea que aquí prácticamente, en resumen, cuando nosotros cogemos la tabla, determinamos dos cosas. Vamos a sacar primero las unidades que se vendieron, y en este caso es de arriba hacia abajo, porque FIFO así lo basa, que lo primero que entra es lo primero que se vende, lo primero que se compra es lo primero que se vende. Por tanto, sacamos las 550 unidades y repasando, lo que sobre es el ending inventory, el que yo necesito obtener para sacar el costo. Después que yo saco el ending inventory, se lo resto al costo de las unidades disponibles para la venta, y ahí tengo el costo de los bienes vendidos bajo FIFO. Ok, esto es una ilustración para que ustedes vean más o menos en dibujo cómo es. Y entonces vamos ahora al segundo método, que es el LIFO, el last in, que es el que nosotros conocemos, donde los últimos bienes comprados van a ser los primeros que van a ser vendidos. Este método sigue la regla de la última mercancía que entra debe ser la primera en salir. Su ventaja está en el inventario, mantiene su valor estable cuando ocurre alguna alza en precios. Bien, aquí en este caso, siguiendo la misma tablita, entonces volvemos otra vez a eliminar las 550 unidades vendidas, pero esta vez lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. O sea que cogemos 400, cogemos 150 de aquí. Por cierto, me sobran, ¿verdad? Como son 300, me sobran 150. Y entonces me quedo entonces con las de arriba, que son 100, 200 más 150 que me sobró. Saco el precio de cada una de ellas y me da 5,000 como que es el ending inventory. Se los resto nuevamente a los 12,000, que son los costos disponibles para la venta, menos el ending inventory, me queda un cost of goods sold de 7,000. O sea que en este caso, las in, las out, en este caso, en vez de contar las unidades de arriba hacia abajo, cogemos y contamos de abajo hacia arriba, y nos quedamos entonces con las unidades que se quedaron sin vender. En este caso, siempre, ¿verdad? Vamos a estar bien pendientes de estas unidades que fueron las que fueron vendidas. Un dibujito. Y ahora tenemos el average cost, que este se lo voy a explicar rapidito, porque este es uno de los más fáciles, donde le había indicado que para sacar el ending inventory se coge el total de costo de las unidades vendidas, que son los 12,000, lo divido en el total de las unidades, y me da un precio unitario de $12. Esos $12 lo voy a multiplicar por las unidades que se quedaron sin vender, que son 450, y me da 5,400. Esos 5,400 se los resto a los 12,000, que son los costos disponibles para la venta, y tengo un cost of goods sold de 6,600. Aquí también está el dibujito, y aquí entonces vamos a presentar los tres métodos y vamos a ver las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Como ustedes pueden apreciar, aquí tengo a FIFO, al LIFO y el average cost. Y es bien interesante mirar tres partidas. En esas tres partidas nosotros vamos a determinar por qué es que FIFO es un método que es el más utilizado. Vamos a ver primero esta parte. Vamos a ver el costo, cuánto me cuesta a mí el costo de esas unidades vendidas. Como ustedes pueden apreciar, bajo FIFO me cuesta 6,200, bajo LIFO me cuesta 7,000 y bajo el average cost me cuesta 6,600. O sea que bajo FIFO
el costo de las unidades o el costo de la mercancía vendida es menor. A eso le añadimos el ending inventory. Acuérdense que el ending inventory en este caso me favorece tener más inventario, ¿verdad? O sea, es inventario que se queda, pero en este caso tenemos 5.800, 5.000 y 5.400. O sea que en este caso también el ending inventory es mayor bajo FIFO. Y finalmente vamos a ver la partida de el net income. El net income, vemos que entonces bajo FIFO mi ganancia es de 2.310 versus con 1.750 de LIFO y 2.303 bajo el average cost. O sea que bajo FIFO tenemos también una mayor ganancia. Por esa razón entonces, si yo tengo mayor ganancia, tengo también menos costo, ¿verdad? Porque el costo es menor de mi mercancía vendida y todavía el precio del inventario es mayor, pues entonces, por eso es que muchas compañías están utilizando más el método FIFO. En el caso de una inflación, pues ocurre lo contrario. Por eso esta pregunta aquí dice que en un periodo de inflación, ¿cuál es el método que se pagaría menos income tax? Pues sería el LIFO. ¿Por qué se paga menos income tax? ¿Cuál es la razón? Porque la ganancia es menor. Y como la ganancia es menor, pues vamos a pagar, ¿verdad?, 1% de las ganancias para efectos de taxe. Pues entonces cuando la inflación es mayor, entonces el método LIFO es el más conveniente. El lower of cost or market, esto pues básicamente es para que ustedes entiendan que existen unos momentos cuando la mercancía queda mucho tiempo en las empresas, pues el costo de cuando se va a vender, prácticamente el costo ha declinado tanto que entonces puede ocasionar, ¿verdad?, unas pérdidas en cuestión de las ventas. Las compañías le dicen que le dan un write down y que el market value va a ser igual al replacement cost. Esto simplemente es que el inventario del mercado, el valor en ese periodo del precio ha declinado. Es bien importante esta otra pregunta. Es bien importante cuando se coge el inventario, que no es otra cosa que el ending inventory, debe estar lo más correcto posible. Porque si nosotros cogemos mal ese inventario, en este caso si decimos que tenemos mucho inventario, ¿verdad? Si tenemos mucho inventario, pues los costos de los bienes vendidos también va a estar overstate, va a ser mayor. Y como le había explicado anteriormente, en el balance sheet el inventario es clasificado en el current assets y en el income statement va a estar clasificado el cost of goods sold, el estado de las ventas. Pero es bien importante también que en el income statement haya un disclosure donde se diga a los auditores y, ¿verdad?, en términos contables, es bien importante que se identifique cuál es el método de inventario que se está utilizando para valorar el mismo. Si es FIFO, si es LIFO o es el average. Así es que básicamente aquí ha concluido esta presentación. Yo les invito a que si no entendieron alguno de los slides, que vuelvan otra vez y pues la incorporen hasta que la entiendan y ya están entonces claros para hacer el foro, para hacer la asignación y obviamente para entonces empezar con la preprueba. Ha sido un placer, muchas gracias y que puedan entonces poder completar cada uno de los procesos.